Hola, si usted es un adulto sintiéndose decepcionado o decepcionado con usted mismo o con usted misma por no haber alcanzado su máximo potencial y siente que el tiempo sigue corriendo o siente que se le acaba el tiempo para lograr su máximo potencial, quédese conmigo. Compartiré con usted un poquito de mi historia humilde de crecimiento personal con la esperanza que si en alguna manera se siente identificado o identificada con mi humilde historia, se motive a alcanzar su próximo nivel de crecimiento personal que siempre usted ha deseado, sin más vacilación, sin importar en qué etapa de su vida se encuentre o qué edad tenga. Mi nombre es Nilda Rosario, tengo 58 años, nací en Trujillo Alto, Puerto Rico, en mayo de 1964. Crecí en un hogar lleno de afecto donde el amor a la educación siempre nos fue inculcado. Mis padres, el señor Ángel Luis Cruz y la señora Nilda Nieves, siempre nos expresaron a mí y a mis hermanos que deseaban para nosotros lo mejor, que deseaban una mejor vida de la que ellos tuvieron. En mi casa crecimos escuchando de nuestros padres que la única manera de mejorar en la vida era a través de trabajar duro por lo que uno quiere y a través de una educación universitaria. Durante mi crecimiento, mis padres trataron de crear en casa un ambiente donde las responsabilidades escolares eran una prioridad. Fui una estudiante de A en todas las clases, desde la escuela elemental hasta la escuela intermedia. Sin embargo, la llegada de la pubertad y adolescencia cambió todo en mi vida. Sentimientos de inseguridad, insuficiencia e inaceptación se apoderaron de mí. Para cuando entré a la escuela secundaria, empecé a perderle interés a mi educación. De ser una estudiante de honor, terminé dejando la escuela. A los 17 años me convertí en madre de un hermoso niño, mi primer hijo, William Joseph. Para terminar mi escuela y graduarme de escuela secundaria, ahora que era madre, me tuve que matricular en escuela de adultos en las noches y así lo logré. Después de eso mi vida se puso un poco complicada, aunque no tenía en el momento una idea de cómo iba a criar efectivamente a mi hermoso hijo y hacer más. Tuve otros dos niños, Ángel David y Catherine Yvette. El ser madre de tres no fue tarea fácil y lograr mi sueño de una carrera universitaria sentía que era imposible en aquella época. En 1981 me mudé a Connecticut con el padre de mis hijos, el cual lo hizo más difícil para mí porque los dos éramos adultos jóvenes tratando de levantar nuestros hijos en un lugar extraño, lejos de nuestros familiares, sin hablar buen inglés y sin trabajos y sin alguna destreza que nos ayudara a conseguir trabajo de mejor paga. Como muchas personas llegando desde Puerto Rico a los Estados Unidos en los años 80, fui dependiente de beneficios del gobierno, lo que se le llamaba o se le dice el welfare, para poder darle de comer a mis hijos y poner un techo sobre sus cabezas. Las cosas de mi vida se empezaron a poner aún más difíciles para mí, ya que la relación entre el padre de mis hijos y yo no estaba funcionando. La realidad de convertirme en madre soltera con 3 niños empezó a preocuparme. Recuerdo que muchas noches lloraba intensamente, sintiéndome como un fracaso por no poder proveerle a mis hijos un hogar estable, emocional o económicamente. Después de muchísimas lágrimas y cansarme de sufrir de carencias, llegué hasta depender de algunos servicios comunitarios y de la caridad de unos muy buenos vecinos que al verme luchando tan duro se compadecían de mí y me ayudaban. Después de eso tuve un descubrimiento. En una de esas noches largas llorando sentada en la cocina de mi apartamento, empecé a realizar que si yo quería una mejor vida para mí y para mis hijos, yo tenía que tomar control de mi vida y empezar a hacer cambios necesarios. Pronto realicé que tenía que parar de solamente desearlo y comenzar a hacer algo al respecto para lograr un cambio. Me tomó un tiempo en figurar cómo comenzar mi jornada hacia mi superación, pero cuando lo hice me sentí muy feliz conmigo misma.
Mi primer paso fue tomar clases para aprender inglés. En aquel entonces, el sistema de welfare tenía un programa para madres que querían aprender nuevas destrezas para el mundo del trabajo. El programa pagaba por cuidado de niños y transportación pública. Las clases fueron ofrecidas en el antiguo South Central Community College en New Haven, Connecticut. Tomé clases de inglés como segundo idioma. También tomé clases de destreza de oficina, entrevistas, entre otras cosas. Esas clases me permitieron comenzar con el mundo del trabajo. Recuerdo en una ocasión que hubo una feria de trabajo en el cual el Servicio de Correos de los Estados Unidos estaba reclutando personal y ofreciendo los exámenes para entrar a aquellos que estaban interesados. Recuerdo que me registré para tomar varios exámenes para diferentes posiciones. Recuerdo pasar horas largas estudiando para las examinaciones ofrecidas por el Correo Federal. Había conseguido algunos exámenes de práctica para prepararme para tomar los exámenes reales. Y la práctica de esos exámenes repetidamente me ayudó a obtener una puntuación alta de 95%, permitiéndome el ser reclutada para un buen trabajo en tan solo 6 meses en una posición temporera y luego para una posición permanente. Mi vida cambió completamente después de eso. Me sentí apoderada de mi destino. Mi confianza se elevó como madre soltera a enfrentarme a las dificultades de la vida y luchar por una mejor vida para mí y para mis hijos. Un año después pedí un transferido al Correo de San Juan de Puerto Rico. Cuando finalmente conseguí mi transferido para trabajar en Puerto Rico, mis padres me recibieron en su casa con mis 3 hijos. Cuando llegué a Puerto Rico, me tocó trabajar turnos de noches, como le tocaba a muchas personas al principio de empezar. Mis padres tomaron la tarea de cuidar de mis hijos para que yo pudiera trabajar. Estaré siempre agradecida a mis padres por el amor incondicional que mostraron para mí, para mis hijos. Los amo. Un año después de establecerme en Puerto Rico con mis niños, el sueño de obtener una carrera universitaria volvió a aparecer y se intensificó en mi mente otra vez y decidí volverlo a intentar. Me matriculé en la Universidad Politécnica en San Juan, Puerto Rico, a ejercer un bachillerato en ingeniería. Sin embargo, después de año y medio, no continué estudiando y me salí de la universidad. Ser madre, trabajar a tiempo completo e ir a la universidad se volvió muy agotador. Sin embargo, no pude dejar de sentirme frustrada y fracasada por no poder alcanzar mi meta de lograr un grado universitario una vez más. Después de eso pasaron varios años, me encontré dándome una oportunidad con el amor y me enamoré otra vez. De esa relación me convertí en madre por 4ª vez de mi hijo, Edwin Adriel. En el momento en que Edwin nació, fue notable inmediatamente que Edwin había nacido con problemas congénitos. Después de ser examinado por los médicos exhaustivamente, fue determinado que Edwin había nacido con un mosaico de trisomía 8. Una de las características de trisomía 8 es agenesia del cuerpo calloso. Agenesia del cuerpo calloso es la ausencia de la parte fibrosa de nervios entre los 2 hemisferios del cerebro. Los médicos de Edwin nos dijeron que era el primer caso de trisomía 8 reportado en Puerto Rico, porque casos de trisomía 8 no son comunes en el mundo entero. Con su condición, Edwin enfrentó muchos retos de salud. Aunque la relación entre el padre de Edwin y yo no funcionó, logramos poner las necesidades de Edwin primero y enfrentar el reto de ser padres de Edwin, poniendo nuestras diferencias a un lado. Y en los primeros 2 años de vida, podernos dedicar a Edwin. Edwin fue hospitalizado más de 20 veces en sus primeros 2 añitos. No nos sentíamos preparados para cumplir con todas las demandas que la condición de salud de Edwin trajo a nuestras vidas en sus primeros años de vida. Entre hospitalizaciones y terapias, el estrés de figurar cómo coordinar todos los servicios y cuidados que Edwin necesitaba en aquel momento y cómo pagar por todo, me causó caer en una depresión profunda. No fue hasta que me di cuenta que realicé que mis hijos necesitaban una madre fuerte para sobreponerse a las dificultades
que estábamos viviendo como familia, que pude cambiar mi perspectiva de vida y comenzar a creer en mí, en mis habilidades y capacidades y mi fuerza interna y confianza para crecer y mejorar en mi vida. Unos cuantos años después conocí a mi esposo actual, el amor de mi vida, el señor Luis Rosario, veterano de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, y con quien he tenido el honor de compartir mi vida por los últimos 26 años. Los conocimos trabajando juntos en el correo, donde nos convertimos en muy buenos amigos. Luego de un tiempo nos enamoramos, y siendo nosotros una pareja con relaciones previas y con niños de previas relaciones, uno de ellos, como saben, con necesidades especiales, mi hijo Edwin, parecíamos tener mucho en contra de nosotros, pero a pesar de todo decidimos casarnos y darle una oportunidad a nuestra relación. Nos casamos en septiembre 22 de 1995. Han habido muchos retos en nuestro camino, pero nuestro amor continúa muy vivo y muy fuerte. A los 5 años de esta relación, de estar casados, recibimos a nuestra octava hija, Génesis Loisbeth. Ella trajo mucha alegría a nuestro hogar. Ahora, volviendo a Edwin, cuando él estaba alcanzando la edad de entrar a la escuela, descubrimos que en Puerto Rico no existían muchas opciones para niños con la incapacidad de Edwin. No encontré una escuela para niños como Edwin que pudiéramos pagar. Aún teniendo trabajos de buena paga financieramente, no podíamos costear por todos los servicios y cuidados que él necesitaba. Fue entonces cuando decidimos vender nuestra casa en Puerto Rico y mudarnos a Florida, en Estados Unidos, para buscar mejores oportunidades para Edwin. Fue difícil dejar nuestras familias atrás. En el momento sentíamos que estábamos tomando la decisión correcta. Hicimos lo que teníamos que hacer para permitirle a Edwin tener opciones mejores para mejorar su salud y educación. El mudarnos a Florida le dio a Edwin mejores oportunidades para desarrollar su potencial. No nos arrepentimos de habernos mudado a Florida, aunque se nos hizo muy difícil establecernos. No pudimos encontrar trabajos con sueldos altos que nos pudieran mantener a nuestros hijos como podíamos hacerlo en Puerto Rico con nuestros trabajos federales. Los ahorros que habíamos traído de Puerto Rico se estaban desapareciendo rápidamente. Tuvimos que aceptar trabajos con sueldos menores para, por lo menos, asegurar un techo sobre nuestras cabezas y comida en nuestra mesa. Vivimos muchas dificultades. Financieramente se nos hizo muy difícil por mucho tiempo. La lucha se convirtió en estrés por no poder proveerle a nuestros hijos de la manera que deseábamos. Sentíamos que estábamos sacrificando a nuestros otros hijos por las necesidades de salud de Edwin. El estrés que sentíamos le puso tensión a nuestra familia por un tiempo. Recuerdo llorar mucho por muchas noches sintiéndome sin esperanza de mejorar nuestra situación. Luego de un tiempo nos establecimos en Orlando, Florida, aunque nuestras finanzas luego de un tiempo comenzaron a mejorar, pero no al nivel que queríamos para proveer por nuestros 8 hijos. Muchas veces me sentí como un fracaso como madre por no poder proveer para nuestros 8 hijos algunas de las cosas buenas: ropa, zapatos, juguetes, actividades extracurriculares, ir de vacaciones, esas cosas que otros padres podían costear para sus hijos y nosotros no podíamos en el momento. Muchas veces me sentía avergonzada alrededor de otras personas que estaban mejor financieramente. En ocasiones también sentí terrible vergüenza y culpa pensando cómo mis hijos y mis hijastros debieron sentirse el mirar a otros niños teniendo mejores cosas que ellos, cuando ellos también fueron parte de nuestra lucha y estrés. A través de los años, sentimientos de frustración crecieron más grandes y más grandes por no lograr el avanzar financieramente y asegurarnos un futuro estable para nuestra familia. Aunque mi esposo y yo trabajamos muy duro, largas horas, no parecía ser suficiente. Recuerdo las tantas veces que me sentí culpable por no haber hecho más en el pasado por ejercer una carrera universitaria
como siempre lo había deseado. A medida que pasó el tiempo, ese sueño parecía que nunca lo iba a poder alcanzar. Pero en el año 2000, después de que mi hija menor Génesis nació, decidí que era tiempo de hacer algo para cambiar las cosas. Me di cuenta que, aunque no podía cambiar el pasado, sí tenía el poder de cambiar los resultados del futuro. El deseo de hacer más que solo desear superarme me motivó a investigar los diferentes caminos de mejorar nuestras finanzas. En aquel tiempo exploré varios negocios, recibí entrenamiento para algunos trabajos especializados. Sin embargo, no me sentía que había alcanzado mi máximo potencial de vida a pesar de mis mejoras. También sentía que debía haber hecho más por ser un ejemplo de crecimiento personal para mis hijos, quienes ya estaban creciendo, eran jóvenes adultos. Quería enseñarle a mis hijos que es posible en la vida mejorar a pesar de pasar fracasos y equivocaciones. Quería enseñarles que es posible lo que queremos en la vida lograr siempre que estemos dispuestos a poner el trabajo y hacer lo necesario para lograrlo. Reflexionando en esa etapa de mi vida, el viejo deseo de ejercer una carrera universitaria regresó a mí. Ese sentimiento creció más fuerte y fuerte cada día que pasaba. Sin embargo, a mis 36 años no estaba segura si ejercer una carrera universitaria era una posibilidad para mí. Después de estar fuera de la escuela por tanto tiempo, no tenía una idea cómo una mujer puertorriqueña de 36 años con un inglés no lo suficiente bueno como para ejercer una carrera universitaria tuviese una oportunidad de lograr con éxito un grado universitario. Recuerdo que comencé a buscar información sobre universidades, programas, costos. Recuerdo que me sentí completamente abrumada, insegura si estaba haciendo lo correcto, insegura si estaba entendiendo todas mis opciones para regresar a la universidad. A pesar de todo, me matriculé en Barry University en Orlando en el programa de Ciencias del Comportamiento. Mi consejera en Barry University me ayudó con el proceso de matrícula y recuerdo haberme sentido tan emocionada porque finalmente podría regresar a la universidad. Me sentí como $1,000,000. Finalmente estaba en camino a alcanzar mi próximo nivel de éxito en vida. No solamente por mí, pero también para los míos, para mi esposo y para mis hijos. Mientras tanto, aunque estaba súper emocionada por regresar a estudiar, no estaba preparada para tener éxito como estudiante universitaria. Mis destrezas de escritura eran deficientes. Leer en inglés a veces me tomaba mucho tiempo porque me encontraba usando mucho los diccionarios para poder entender mi libro de texto. Dependía mucho de las notas que escribía en clase y sin embargo, el tomar notas en clase no se me hacía fácil porque mi inglés era más limitado en aquel tiempo. Ser una estudiante universitaria tomó de mí trabajo duro, a veces muchas lágrimas y a veces muchas noches sin dormir. Fue difícil mantener un balance entre trabajar a tiempo completo, ser madre, ser ama de casa y también ejercer un grado universitario. Consideré dejar de estudiar muchas veces. Sin embargo, la meta de graduarme y obtener un bachillerato para enseñarle a mi amada familia se convirtió en la fuerza y motor que me mantuvo de pie por 3 años y medio hasta que finalmente cumplí con todos los requerimientos de graduación. Caminar a la ceremonia de graduación fue una de las mejores experiencias que he tenido. El orgullo de haber logrado tan grande y difícil meta me hicieron sentir que puedo lograr todo lo que me proponga. La experiencia de adquirir un bachillerato en ciencias del comportamiento ayudó a mi confianza personal para lograr metas más altas todavía en la vida. Los tantos retos que enfrenté como estudiante universitaria me ayudaron a retarme a mí misma como persona. Mi nuevo entendimiento y conocimiento sobre el comportamiento, cómo adquirimos el comportamiento como seres humanos, encendió en mí un deseo de aprender más y más
acerca del comportamiento humano para ayudar a otros a superarse en la vida de la misma manera que yo lo había logrado. Después de eso decidí que quería aprender más acerca del comportamiento humano. En aquel entonces no tenía una idea clara qué área del comportamiento humano quería especializarme. En el momento, la psicología industrial y organizacional, el cual es el área de la psicología que estudia el comportamiento humano en el sitio de trabajo, llamó mi atención. Es una de las áreas que la mayoría de los adultos nos podemos identificar, ya que muchos de nosotros o trabajamos o hemos trabajado para ganarnos la vida, para proveer para nuestras familias. Trabajar para el soporte y bienestar de la familia es uno de los orgullos que muchos compartimos por las personas, sin importar quiénes somos, sin nuestro sexo, nuestra cultura, nuestra creencia, etc. Después de obtener una maestría en psicología industrial y organizacional de Capella University, la compañía Embark, para que yo trabajaba en ese momento, me ocupó en diferentes procesos iniciados por la compañía, como reclutamiento de personal, entrevistas, entrenar a nuestros reclutados, entrenamiento, entre otros. Me disfruté mucho trabajar en esa capacidad para Embark. Actualmente es la compañía CenturyLink. Después de completar mi maestría, consideré todas las puertas profesionales que mi educación había abierto para mí, y la mejor recompensa de haber logrado mi bachillerato fue el orgullo en la cara de mi esposo y de mis hijos. Ellos, al verme a mí, a su esposa y madre, lograr tan importante meta, a pesar de todos los sacrificios envueltos. También nuestras finanzas comenzaron a mejorar, permitiéndonos llegar a un nuevo nivel financiero. Una de las opciones profesionales que consideré después de conseguir mi maestría lo fue enseñar psicología a nivel universitario. Recuerdo que empecé a aplicar para posiciones de enseñar en colegios y universidades sin éxito al principio. No fue cuando una consejera de carrera de la universidad donde estaba me ayudó a redactar mi resumen, y en solo meses fui contratada como profesora por primera vez por Keizer University en Orlando, y después de ese primer trabajo como profesora, otras posiciones para enseñar siguieron, tanto por enseñar por internet y también en persona, para varias instituciones universitarias. La experiencia de enseñarle a adultos aumentó el amor en mí por enseñar psicología. El ver la cara de felicidad de mis estudiantes descubriendo algo de su comportamiento después de haber escuchado algo en clase ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida. También, para mí personalmente, el enseñar psicología se convirtió en una señal de crecimiento personal y éxito, porque de hablar poco inglés cuando me mudé a Florida, a poder llegar a enseñarle a adultos hablando en inglés a nivel universitario. Las posiciones de profesoras requieren un nivel universitario de inglés conversacional, y también poder leer y escribir me hizo sentirme muy orgullosa de mí misma. Enseñé clases de psicología por 13 años. Obtuve excelentes evaluaciones de mis administradores y también de mis estudiantes. La experiencia de enseñar clases de psicología a adultos se convirtió tan profundo dentro de mí que consideré por un tiempo ejercer un doctorado. Después de reflexionarlo por un periodo considerable, me matriculé en el programa doctoral de psicología educacional de Capella University. Más tarde me transferí a la Universidad Walden, donde también ejercí una segunda maestría en psicología educacional. Ahora, a mis 58 años de edad, todavía continúo trabajando en completar mi doctorado. Desafortunadamente ha habido situaciones en mi vida que han prevenido que yo pueda haber completado mi doctorado ya. Una de esas situaciones fue una lesión que sufrí 6 meses después de haber empezado mi proceso de tesis para completar mi doctorado. Lo fue una cirugía de reemplazo de rodilla que ocurrió ya hace 2 años y medio atrás. El haber tenido que pasar un largo proceso de recuperación por causa de mi lesión
tuve que trazar mis planes de completar el proceso de mi tesis. Hasta consideré abandonar mi sueño de obtener un doctorado. Y sin embargo, decidí continuar y terminar a pesar de mis nuevos retos físicos. Hoy mis prioridades han cambiado. El pasar por el proceso de una lesión severa me ayudó a realizar lo que es esencial e importante en la vida. Cuidarme y cuidar de mi familia se ha convertido en mi prioridad mayor. Sin embargo, la psicóloga y profesora en mí todavía quiere dejar un legado de servicio a otros, compartiendo mi pasión por la educación y el aprender y comunicándole a ustedes, mis amigos, los mismos principios que han transformado mi vida. A pesar de las dificultades y obstáculos, pienso que la vida es increíble. Las cosas han cambiado drásticamente en mi vida desde que sufrí una lesión física. Sin embargo, a través de mi resiliencia, he descubierto un sentido más profundo de lo que es tener paz, un sentido de propósito, un sentido de amor por mí misma y amor por mi familia, por mi esposo, por mis hijos, por mis nietos, también por mi mamá, mis hermanos, mi familia política, mi familia extendida, un profundo sentido de agradecimiento por tenerlos en mi vida, un mayor sentido de gratitud por mis amistades y lo que traen a mi vida. Hoy, a pesar de cambios en mi salud, quiero vivir mi vida al máximo. Escojo el ser feliz y disfrutar lo bello de la vida todos los días, sabiendo que tengo la elección de ser feliz y puedo decidir lo que es mejor para mí a pesar de obstáculos. A través de este video quise abrirle mi corazón, no para jactarme de mis logros, sino para dejarle saber que si usted se siente decepcionado o frustrado consigo mismo o consigo misma por haber no logrado las metas que tanto ha deseado o por todavía no haber alcanzado su próximo nivel, ya sea que haya dejado ejercer un grado universitario o cualquier tipo de entrenamiento o clases que quiere usted ejercer o cualquier otra cosa para crecer usted como persona, usted no está solo, no está sola. Completamente lo entiendo porque yo también he estado en esa misma situación. Yo también me he sentido decepcionada, frustrada conmigo misma por no haber hecho más, por alcanzar mis metas. He llegado a entender que, por ejemplo, si no sé hacer algo que quisiera alcanzar, puedo aprender lo que sea necesario para poderlo completar. De la misma manera, me gustaría motivarle a usted a creer en usted mismo, en usted misma. Y si usted ha tenido un deseo en su mente de hacer algo para su propio crecimiento personal, no dude más en hacerlo. Encuentre la fuerza y la resiliencia que ha encontrado en el pasado cuando enfrentó momentos difíciles en su vida y cómo pudo sobreponerse. Espero que mi humilde historia le inspire a creer en sí mismo o sí misma a alcanzar sus metas más deseadas. Si le gustó este video, por favor, déjele un like y déjeme un comentario. Gracias.